Sí, hola, buenas tardes. Estamos aquí en La Mosca Cojonera de nuevo. Esta es la tercera parte de este programa. En el último programa nos despedimos. Hicimos una especie de despedida en la que creíamos que no íbamos a volver, pero aquí estamos de nuevo. Hombre, ya me oigo. Qué bien. Estamos en el programa número 1 de esta tercera fase, y es un programa en el que empieza una cosa y acaba otra. Por ejemplo, es mi despedida. La segunda fase fui yo el director del programa y además fui la mosca cojonera y estuve tocando un poco a algunos. Así que en el próximo programa yo seré la mosca cojonera y Miki pasará a llevar la dirección del programa. En este programa tenemos, como siempre, al control técnico, a José Vega. Durante las próximas emisiones seguramente también estará Susi Vega. A la dirección estoy yo, un cualquiera. En la de coordinadora y documentalista tenemos a Tatiana Olivar, que es la que ha contactado con todos nuestros invitados, y como documentalista tenemos a Ciña Almarcha. Echándola de menos, que ella dice que no puede y yo digo que sí que puede y ojalá vuelva, tenemos como asesora de contenidos y funcionamiento a Reyes Arrufat. Reyes, cariño, vuelve que te necesitamos. Hoy el tema que nos atañe es IRPH, leyes y banca. ¿Un feliz matrimonio? Bueno, digamos que sí, que están bastante bien casados estos dos. Y ahora Miki, nuestra querida Milagros Saavedra, os contará lo que otros callan. Así que, Miki, cuando quieras empieza. El índice de referencia de préstamos hipotecarios, IRPH, es un indicador que se utiliza en hipotecas de interés variables, lo mismo que se utiliza el Euribor. Se calcula teniendo en cuenta la media de los préstamos a 3 años concedidos por bancos, IRPH bancos, según las ofertas de las cajas de ahorros, que es el más extendido, IRPH cajas, y el global de entidades, IRPH entidades. El Banco de España era el encargado de elaborar este dato y después de publicarlo quincenalmente en el Boletín Oficial del Estado. La Unión Europea obligó a España a suprimir este índice. Desde entonces, noviembre del 2013, el BOE dejó de publicarlos en virtud de una disposición transitoria de la Ley 14/2013 del 27 de septiembre. Esto ha impedido que se siga aplicando en más de 1.300.000 hipotecas que han pagado y están pagando entre un 1,5% y un 3% de más con relación al Euribor. Las primeras denuncias contra el IRPH demostraron que se trataba de un índice manipulable, por usar una medida simple, no ponderada, de los datos que aportaban las entidades y de la falta de información al consumidor, al que no se le ofrecía otra acción más ventajosa como es el Euribor. Es imposible para el hipotecado conocer este método de cálculo. Tras años de sentencias en los que mayoritariamente los juzgados lo consideraron abusivo por falta de transparencia y otros muy pocos que no, el Tribunal Supremo, en 2017, que llevando la contraria a la mayoría, no lo consideró abusivo. Por fortuna para los afectados del IRPH, no hubo jueces con conciencia que no obedecieron al Supremo y presentaron la cuestión prejudicial al Tribunal Supremo. Los abogados de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa, Maite Ortiz y José María Urusquín, fueron los primeros en tomar medidas y redactar informes para el TGU, demostrando que no se ajustaba a la Directiva Europea 93/13, artículo 4.2. De momento, el abogado general del Tribunal de Luxemburgo ha emitido un informe favorable a los consumidores y este está en espera de la sentencia definitiva. Comenta José María Urusquín en una entrevista en Radio Demos que los abogados del banco y del Estado español coincidían en todas sus alegaciones en contra de los afectados. Ha quedado al descubierto en este tribunal que el artículo 4.2 no ha sido traspuesto a nuestro ordenamiento civil, cuya fecha límite era 2016. Hay que recordar que las leyes europeas priorizan a las internas.
La abogada del Estado español pidió al Tribunal Europeo que no obligue a los bancos a devolver el dinero. Sería una catástrofe para el Reino de España. O sea, que el Reino de España es la banca y no todos los españoles. Bueno, por lo que hemos podido entender aquí, es básicamente lo que decíamos en el título, ¿no? Que hasta incluso la abogada del Estado lucha más por el Estado económico español que por el Estado, por la gente del Estado español. Muchas gracias, Miki, por tu lectura. La próxima vez en papel verás que bien va. Y ahora vamos a pasar con el primer tema, que es Vampiros y Banqueros, de Barón Rojo. Leña al mono, José. Bueno, y después de esta canción de Barón Rojo, Vampiros y Banqueros, vamos a presentar a los invitados. Estamos con Juanita, que es gerente de Aliter Abogados. Hola, buenas tardes. Acércate más, si no, no sabremos que existes. Así se me oye mejor, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. María José Alamar, que es abogada especializada en IRPH. Hola, María José. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Nicolás García, también abogado especializado en IRPH, que está... Sí. Buenas noches. Tenemos a Miki, que también es muy especialista en el IRPH, ¿vale? Pero ante todo os queremos dar el número de teléfono. Tenemos WhatsApp y Telegram por si alguien quiere preguntar, decir, hacer o acordarse de su hipoteca, ¿vale? Tenemos el teléfono que es el 690 68 97 45. Os lo repito, es el 690 68 97 45. En este teléfono nos podéis contactar con WhatsApp y Telegram. Podéis preguntar vuestras dudas y podéis decir, no sé, lo que os apetezca. Este teléfono está libre para lo que queráis decir. Y ahora ya abrimos el programa a las 7:44, empezamos el programa ya directo. Podéis decir, hablar y contar. Ellos son especialistas en abusos bancarios y en temas hipotecarios todos, del IRPH y de todo lo demás. Ya, pues eso. Cuando queráis. El micro. ¿Quién es el más valiente? Ella. Le ha tocado a ella. Yo soy la más valiente. Tú la más valiente. Tienes cara de tener ganas de hablar. Bueno... yo creo que aquí la primera cuestión quizás a analizar, como bien ha dicho Miki, yo querría empezar por darle las gracias a Josimar y a Maite, porque han sido los que han llevado el IRPH a Europa, y si tenemos alguna esperanza de que el resto de abogados podamos conseguir que se declare abusivo y que se declare nulo y le devuelvan lo que han pagado de más los clientes, es gracias a ellos, que han sido muy valientes, y si alguien lo puede conseguir han sido ellos. O sea que desde aquí yo siempre diré que yo entendí de verdad que era el IRPH con una cerveza con José María en uno de los congresos. Entonces a cada uno hay que reconocerle lo que consigue, lo que hace, y yo lo repetiré en todos los sitios, que gracias. Y que bueno, pues que ahí estamos el resto de compañeros intentando pues defender y apoyar lo que creemos que, bueno, imagino que mi compañero pensará parecido a mí. Exactamente lo mismo. Y bueno, yo comentar por la experiencia, quizás Juan, que es el que recibe a los clientes allí en Aliter, tiene más visión panorámica que yo, pero a mí las hipotecas que me han llegado a la mesa que llevan IRPH, las preguntas han sido siempre las mismas. La gente no tenía ni idea de que tenían IRPH, ni siquiera conocían que era un índice, ni nadie les decía ni les hacía elegir entre un índice u otro. La gente empezó a mirar sus hipotecas y empezamos a oír el IRPH porque
evidentemente el Euribor había bajado, las cuotas hipotecarias bajaban y de repente la gente se preguntaba, ¿y por qué la mía no? Y entonces ahí fue cuando se pusieron las hipotecas encima de la mesa. Yo me acordaré siempre que la primera hipoteca que vi con IRPH se la vi a una vecina mía, que me vino y me dijo, oye María José, tú que sabes un poco de esto, ¿me puedes mirar? Dice, es que me han dicho que mi hipoteca no tiene que bajar y yo no sé por qué las de los demás sí y la mía no. Y entonces fue la primera hipoteca, de esto ya hace unos cuantos años, que miré la escritura y dije, es que tú no tienes Euribor, es que tú tienes un índice IRPH, que yo entonces no había oído porque no salían las noticias y yo tampoco lo conocía, y eso me dedicaba a temas bancarios, y fue cuando empecé a mirar qué era el IRPH y cómo se calculaba y cómo se hacía, y empezamos un poco con el tema. Esta estafa, porque básicamente llamémoslo estafa, es una estafa, ¿no? Señores banqueros, unos putos estafadores. Esta estafa viene apoyada por el Banco de España. O sea, el Banco de España ha hecho caso, o sea, ha hecho mirada hacia otro lado, mientras ellos supuestamente, porque los señores del Banco de España, ese señor que gana 10.000 euros al segundo, ¿vale? Debería de estar vigilando a sus niñitos, que son el resto de los bancos, y no lo ha mirado. Entonces, pero es que esto, perdóname, pero es que esto es como tantas cosas en derecho bancario. Es decir, lo que nos dicen, a mí me han dictado una sentencia ahora, que lo estaba comentando fuera de micro, el día 4 de este mes, cuando he pedido por activa y por pasiva que se suspendiera el procedimiento a expensas de que Europa conteste, y el día 4 de este mes me han dictado una sentencia diciendo que es un índice legal, que el IRPH es un índice legal. Es cierto, es un índice legal. Amoral Puede ser, pero es legal, porque hay una norma que lo ampara. El criterio de legalidad es simplemente que hay una norma que ampara algo. También me dicen, por otros temas, es que últimamente a todo lo que yo veo amoral, como tú apuntas, siempre hay alguien que me dice, pero es legal. Sí, hombre, será legal, pero que sea legal no quiere decir que no tengamos que cambiarlo. Que sea legal no quiere decir que no sea abusivo. Que sea legal no quiere decir muchas cosas. Entonces ya que sea legal no me sirve. Entonces es verdad que hay detrás un matiz de legalidad que es a lo que se están cogiendo los jueces hoy, a día de hoy, para seguir dictando y no paralizar. A mí lo que me parece una inmoralidad, por no decir otro calificativo, es que estando como están en Europa, que se sabe que la sentencia de José Mari y de Maite va a salir para principios de año, que llevamos mucho luchado y mucho recorrido, que yo ya he pedido 5 veces el mismo procedimiento que se me paralice, y que me haya sacado una sentencia su señoría diciéndome que es un índice legal y me haya puesto 8 páginas de legalidad. Su señoría tendrá Euribor. Seguro. Su señoría empezará por no tener hipoteca. Pero lo que más me fastidia, lo que más me duele es que el juez que me ha dictado la sentencia es un juez que yo lo tenía por proconsumidor. Porque es un juez conocido y que me ha llevado, o sea, ha resuelto muchos temas a favor de los consumidores durante mucho tiempo. Y de repente, lo último que podía esperar es que y no voy a decir el nombre, pero de este juez, que era proconsumidor y que lo ha sido durante muchos años proconsumidor, de repente me dictaron una sentencia de 10 páginas diciéndome que el IRPH es súper legal, que mis clientes sabían muchísimo, gente sin estudios, y que es un índice legal. Bueno, ¿de qué me quejo? A lo mejor lo han llamado a la orden. Porque esto todo al final es política. Tener en cuenta que la cláusula suelo también pues era algo legal. Realmente se firmaba ante un notario. Se han firmado miles de cláusulas suelo ante notario. Pero es que eso nadie lo sabíamos lo que era. Tampoco la cláusula suelo, igual que el IRPH. Se firmaba, los notarios lo firmaban, no lo explicaban. Todos lo dábamos. De hecho, muchos abogados tienen cláusula suelo y IRPH, o sea, porque nadie sabíamos lo que era esto. Y lo han firmado y lo están reclamando también, y eran abogados. Es decir, que no es solamente al pobre señor, pobre señora que no sabe de nada, que no tiene estudios, es decir, se lo han colado a todo el mundo, pero con la connivencia
del sistema, de los notarios. O sea, los notarios nunca han explicado nada. Pero porque no lo sabían tampoco. Bueno, tampoco, pero bueno, es que los notarios realmente siempre se quedan al margen. Son bueno, ahora no, con la nueva ley se tienen que mojar. Con la nueva ley de crédito hipotecario, para firmar hipotecas se tienen que mojar. Bueno, pero empiezan a tener que mojarse. Unos señores muy inteligentes que para sacar su carrera pues tiene su mérito, porque no cualquiera no puede llegar a notario. Es una carrera muy importante que tiene un coeficiente intelectual muy alto y demás. Y bueno, pues por ejemplo también, no es el tema, pero entrando en el tema de lo que es las renovaciones de las hipotecas, por ejemplo, que es otro tema en el cual pues nadie le daba importancia. A partir de 2013, que es cuando cambió la ley hipotecaria y había más protección al consumidor, a partir de ahí los bancos se han dedicado a hacer novaciones hipotecarias, con lo que eso conlleva. En las novaciones hipotecarias cambiaban los índices. El notario no ha explicado, el del banco tampoco, y nadie se daba cuenta que lo ponían en solfa, porque hasta ahora, conforme estaban las hipotecas, pues mirad, cláusulas abusivas por todos los sitios, vencimiento anticipado, el interés de demora muy alto, bueno, pues había muchas cláusulas. Ahora lo que han hecho es, con esa novación o renovación del préstamo, bajar el interés de mora, quitar el préstamo, lo que son los vencimientos anticipados, pero además la cosa más importante y que nadie le estaba dando importancia y todavía no le dan, pero no le dan ni siquiera muchos abogados, porque no se enteran, muchos no se enteran, y lo siento, pero es que no se enteran. O sea, están bajando el tipo de subasta, y el tipo de subasta es algo muy importante, porque no les explican, a nadie le han explicado que a lo mejor valdría la pena no hacer la novación y quedarse como estás. Si no puedes pagar, quédate como estás, que lo peor va a ser que te quedes sin casa, que es muy malo. Pero es peor todavía quedarte sin casa y quedarte con una gran deuda además. Entonces, si te quedas como estás, lo peor sería a lo mejor quedarte sin casa, a lo mejor. Pero de esta otra manera te quedas sin casa y además debiendo mucho dinero. Yo quería hacer una pregunta, un segundito antes. ¿Tenéis calculado las hipotecas con IRPH que hay en España? ¿Hay un cálculo de las hipotecas? Son un 10% según las propias conclusiones del abogado general que ha expuesto recientemente. Se habla de 1 millón a 1,5 millones más o menos. Y no sale esto en las noticias. Lo Claro. tienen escondidito, no sea que vayamos a joder a algún banquero que tenga alguna No haya que rescatar otra vez a los bancos. Sí, vaya claro. a ser que tengamos que soltar otros 60.000 millones a plazo fijo La del OCU 0%. calculaba que por una hipoteca media eran unos 20.000 euros. Es decir, estamos hablando Entre 15 y 20.000 euros por hipoteca. Uh-huh. Y contando, como decía mi compañero, el 10% de las hipotecas, además, como decía Juan antes, yo tengo hipotecas donde es en la novación donde le han puesto o le han quitado. Porque le han quitado el IRPH, le han puesto Euribor, pero ¿y los 15 años que he pagado de IRPH? Eso traducido al español nos la han metido doblada. Pero doblada. Hasta el fondo y sin vaselina. Esa es la traducción, es que nos la Pero iban metiendo doblada durante... Los promedios para rescatar o que se han pagado de más es mucho más que los promedios de las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo no se cifraban en esas cifras. Pero aquí sí que están entre 15 y 20.000 euros. Todo dependiendo, pues claro, del capital del préstamo. No es lo mismo un préstamo de 80.000 euros que de 280.000 euros. Es decir, que los hay de muchos importes. El problema es que se ha comentado que los jueces hay pro consumidores, pro bancos, etcétera, etcétera. En España, si no hubiera sido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este momento estaríamos totalmente en pañales. De hecho, sigues hablándole a muchos jueces de las propias resoluciones del TJUE, de conceptos que deben estar asumidos, como que las normas, como que la defensa del consumidor tiene el concepto de interés público
y cuestiones de orden público y que deben ser apreciadas de oficio, y los jueces te siguen diciendo esto está fuera de plazo, esto no se puede plantear, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho por activa y por pasiva que tienen obligación de apreciarlo de oficio. Yo únicamente respecto a lo del IRPH quería hacer una puntualización. El IRPH en sí mismo no es una cláusula abusiva. Lo que es abusiva es la cláusula por la que se le pone al consumidor, y eso en principio está claro. Otra cosa es el mecanismo por el que se impone el IRPH y no se explica qué es el IRPH. Y es que el IRPH, así como cualquier otro índice, o sea, un índice es un índice, y en su día había 6 índices, luego subieron a 7, en su día estaba el MIBOR, el LIBOR, el Euribor, en fin, el CECA. Algunos, el propio Banco de España se lo descargó, como el IRPH Cajas, pero el problema del IRPH es que nunca puede estar por debajo de cualquier otro, por lo menos del Euribor. Siempre va a estar más alto, incluso aunque baje, a veces puede subir. Y el tema es muy simple, es porque el IRPH es una media no de índices, sino de TAEs. Es decir, en el IRPH se contiene a la vez las comisiones y se contiene también el diferencial. O sea, digamos que el índice es a lo que se referencia el interés. El interés es el índice, el valor del índice en cada momento, más el diferencial, y la TAE es la suma de esos dos conceptos más las comisiones. Como eso está inmerso en la cuantificación, siempre va a estar más alto, porque ya contiene el Euribor, ya contiene las comisiones y ya contiene el diferencial. Por lo tanto, nunca puede estar al mismo nivel del Euribor. Siempre va a ser más caro. Y eso en origen es el gran problema que tiene. En un principio el IRPH nació por lo que me decía mi compañero, y el diferencial era negativo. Y era negativo para arreglar esas deficiencias que el propio índice, cuando se creó el cálculo, ya sabían que tenía. Lo que pasa es que de negativo empezó a positivo, pero más 0,25, cuando el Euribor estaba a lo mejor a 2 y el índice más 2, y como mucho a los clientes les decían, mira qué buenos somos, te vamos a calcular, en vez de Euribor más 2 o Euribor más 3, te vamos a poner IRPH más 0,25. Qué bien, qué buenos somos. Entonces, pero es que a los pocos que se les decía así, se les vendía así, cuando eso... que decir, a ningún cliente, si tú le haces una perspectiva de cómo ha evolucionado el Euribor y cómo ha evolucionado el IRPH, nunca, como dice mi compañero, han estado por debajo. Entonces, nadie, si le ponen delante una gráfica, hubiera elegido IRPH, porque nadie somos tontos, eliges más barato. Y si me permites una puntualización, también hay cláusulas 3 bis, que es donde normalmente está el interés variable, en el que además del IRPH se pone también cláusula suelo. O sea, ¿sí? Eso es bastante habitual. No solo es que no va a bajar, sino que si bajara por un casual, hasta aquí. Hasta para abajo, ¿no? Que si no podemos. Es una doble cláusula suelo. Yo hoy he visto un IRPH más 4. Más 4. Nunca lo había visto. Hoy he visto un IRPH más 4. Me parece la burrada del siglo. Uh-huh. No es una escritura mía, es de una compañera, pero me la ha mandado la foto. Me dice, ¿tú habías visto alguna vez esto? IRPH más 4. Es una barbaridad, pero es que no sé lo que le saldrá a esa señora de cuota. Lo más curioso es que últimamente el Supremo, ya con la sentencia de los actos jurídicos documentados y algunas otras, empieza a decantarse no solo por cuestiones jurídicas. Ya no es el Tribunal Supremo la máxima instancia judicial, sino que también entra en valoraciones económicas de la repercusión que puede tener en la economía, etcétera, etcétera. Ese era el argumento de la cláusula suelo ya. Una inmoralidad
quiebra total. O sea, pobrecitos bancos que se van a arruinar. La economía familiar da igual, solamente importa la economía de los bancos. Bueno, yo me pregunto una cosa que quería preguntaros. Es que el legislativo legisla o legisla el Supremo. Si había la directiva 93 /13, sí. El artículo 4.2 no estaba traspuesto en nuestro Código Civil y tenía como fecha límite hasta el 2016. Estamos en el 2019 y no se ha puesto. Pero es directamente aplicable. No. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no? Porque esto ha influido mucho. Sí. Vamos a ver, concretamente lo que viene a decir el abogado general en sus conclusiones es que precisamente por el hecho de no estar transpuesto, el tema de la transposición es esencial y debe interpretarse extensivamente. Entonces, lo que quiere decir es que en una legislación interna como es la española, que en el artículo 82 define lo que son las cláusulas abusivas, puede considerarse que en este caso es mejor para el consumidor que la aplicación o sea, aunque existe lo que se llama el principio de primacía, es decir, que dentro de nuestro sistema de fuentes del derecho español, en la cúspide estaría el derecho europeo por encima de cualquier otra norma, sin embargo, es esencial que se haya transpuesto esa norma porque queda a expensas del legislador español considerar que puede mejorar la norma en beneficio del consumidor. Es decir, el artículo 4.2 en este caso considera que no sería aplicable y por lo tanto la posibilidad de controles de transparencia y de abusividad, es decir, eso es conveniente explicarlo. Hay 3 controles: controles de inclusión, de transparencia y control de abusividad. El último, si se han superado los anteriores, se considera que la cláusula, si es transparente, que todo el mundo la puede entender y está a su alcance. En el control de abusividad, por ser un elemento esencial del contrato, no se podría entrar a considerar. Sin embargo, como el artículo 4.2 de la directiva no está transpuesto en España, se dice que sí. Eso es lo que dice el abogado general y esa es una de las conclusiones más positivas, que también tiene las suyas negativas. Bueno, ahora vamos a dejarlo un momentito. Vamos a poner un tema que es en inglés, ¿vale? Vamos a cortar un poquito. Luego os daremos otra vez el teléfono por si alguien quiere contactar con nosotros o simplemente quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados. El tema, aunque es en inglés, os lo traduzco al español, ¿vale? Y se dice: que les den a los banqueros y políticos. And the money's all spent. We're measured from every direction. The workers get taxed while the wealthy relax. With nary a moment's reflection. Where there's brass, there's muck, and they don't give an arse. There's a program against insurrection. And I say, bugger the bankers and politicians. Bugger the bureaucrats too.
innocent. Don't give up the struggle for justice. But I've done my time on the protesters' line, and these days I show my dissent by loitering within my tent. And I say, bugger the bankers and politicians, bugger the bureaucrats too, bugger the buggers who make up the rules, and if you're one of them, bugger you, and if you're one of them, bugger you. Oh, bugger the bankers and politicians, bugger the bureaucrats too, bugger the buggers who make up the rules, and if you're one of them, bugger you, and if you're one of them, bugger you, and if you're one of them, bugger you. Bueno, y os repetimos el número de teléfono, el 690 68 97 45, 690 68 97 45, por si alguien quiere dejar algún mensaje. Y ahora queríamos continuar, que fuera de micro lo hemos dicho, con el abogado del Estado español, este señor que debe trabajar cerca de una oficina de Bankia, pero muy cerca, pero tanto. Este señor tiene que tomar café con los de Bankia, porque fue a defender al Estado español, ¿vale? Con ñ, español, sobre todo la parte en la que el Estado español es Bankia, BBV y el resto de bancos, ¿no? Ese es nuestro Estado español. También quería hablar de los jueces, estos jueces que les debería dar vergüenza dar sentencias después de llamar tonta, pedazo tonta, a la hermana del tonto del rey, ¿vale? Y decirle, no, como es tonta, esta señora no tiene que hacerse cargo de nada. Urdangarín robó todo lo que pudo, pero su mujer, como era tonta, la de las 3 carreras de la Caixa es tonta, según los jueces, pero los señores de 70 años que en su puñetera vida han leído un periódico no son tontos, son capaces de entender lo que un notario a esta velocidad, que es capaz de decir una palabra, ¿vale?, detrás de otra enlazada y no entender nada, conforme yo he hablado, que no se me ha entendido una mierda. El señor notario ha hablado igual, y un señor de 70 años no es tonto, la infanta sí. Él no, él tiene que saber, ¿vale?, que el IRPH es una estafa aceptada por el Banco de España, que algunos jueces dicen que es legal, pero el señor de 70 años, casi sin estudios, el que ha ido al campo toda la puta vida, este señor tiene que saberlo. Y la tonta de la infanta, no. Esto es lo vergonzoso, que yo, si fuera juez y hiciera eso, yo no sé si me daría vergüenza salir a la calle y decir, hola, que soy juez. Yo igual diría, soy fontanero, para que nadie me reconociera como el cabrón, ¿vale?, que está quitándole las casas a señores de 70 años porque han hecho que han aceptado que un señor de 70 años sin estudios acepte un IRPH con un 4, hasta incluso con un 4. O sea, básicamente está pagando la casa, ¿cuántas veces? 4. Yo me acuerdo que se calculaba que el crédito era un 2,2% de lo que, o sea, el doble como algo más de lo que de esto. Y con el IRPH van a estar pagando la casa 4 veces, ¿vale? El señor de 70 años. Seguramente se la quitarán antes. Sí, a la infanta también se la quitaron. Sí, es así, es de vergüenza. O sea, me parece que los jueces en España deberían hacérselo mirar. Bueno, continuamos con el abogado del Estado español, el de Bankia. Miki se está riendo. ¿Por qué te ríes, Miki? ¿Que no es verdad lo que estoy diciendo? ¿Que no es verdad que los jueces hoy en día
No sé, hay gente que dice... Están un poco despistados. Mi hermano... Andan despistados. No, de la cantidad de veces que ha dicho la tonta de la infanta. Es que es así, es que es vergonzoso que hayan tratado de tonta a una señora con 3 carreras para quitarle una sentencia de encima, porque no es tonta esta señora. Yo lo digo porque la han tratado de tonta para quitarle una sentencia de encima. Han dicho, como es tonta, pues la señora que no de esto, ¿vale? Pero a un señor de 70 años, trátalo también de tonto y quítale la sentencia y no le quites el piso. Es así de vergonzoso, ¿vale? Que yo tengo amigos ladrones, pero los jueces ya me los he quitado de encima y me da vergüenza que sean amigos míos. Es así de vergonzoso en España ser juez. Yo lo digo tal cual suena, porque en España ser juez conlleva esto. Tenemos que irnos a Bruselas a que nos hagan caso, porque los españoles le hacen caso a Bankia, al BBV, a la Caixa y a la madre de los padres. También quedan jueces buenos, ¿eh? O sea, que no, eso no es sí, general. Pero eso es, pero eso no estarán con temas hipotecarios. A mí me gustaría que ellos hicieran su declaración de bienes como hace el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El Poder Judicial no lo hace. Yo quiero saber cómo le pagan los bancos, si son accionistas o de dónde les entra dinero. Punto. Lo pensamos todos. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Que lo pensamos todo. Que ¿por qué un juez, en vez de declarar que una persona no ha sido capaz de leer bien la hipoteca, declara que era legal? Entonces lo pensamos todos. Eso ha pasado muchísimo con todos los temas de productos bancarios. Con todos los temas de productos bancarios, nuestros clientes, con todos los temas de acciones, de preferentes, de subordinadas, eso fue el estallido del consumidor en contra de la banca, el decir los vicios en el consentimiento de es que no me he enterado, no me lo han contado y yo esto no tenía ni idea de qué era. Yo me acuerdo cuando empezamos con temas de productos bancarios que mis compañeros abogados me decían: pero si no vais a conseguir ni una, si te van a pulir, si la banca es un monstruo, ¿cómo intentas plantarle cara? Y decía, bueno, pues ya veremos. Y ahí estamos. La cantidad de formas de abusar de la gente por parte de los bancos es inenarrable. Hay montones. Desde hacerle firmar a una persona de 80 años un préstamo a 25 años, como he llevado yo, y lo han dado por bueno porque decían que sí, que sabía lo que firmaba, pese a no haber oferta vinculante, pese a que el notario decía que no le leyó la escritura porque lo eximió de que la leyera, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de formas es enorme. De hecho, hay escrituras en las que si haces un expurgo dejas 2 o 3 cláusulas válidas, y las que no, pues porque tienen mucha manga ancha, porque cuestiones como la comisión de apertura, que el Tribunal Supremo ha dicho que es una parte del precio y una comisión transparente y tal, y sin embargo tú puedes tener, yo no, tú puedes tenerla al 2%, el otro al 0,50%, el otro ser un porcentaje, el otro una cantidad fija. Todo este tipo de cuestiones deberían tomarse con la debida seriedad. Además, y van a acabar en Europa, además. Están en Europa. Ha habido clientes que los bancos han declarado, cuando teníamos clientes de preferentes, obligaciones subordinadas, que le habían explicado todo con todo detalle a toda la familia. Y toda la familia eran sordos. Sí. Esos eran míos. Sordos, totalmente sordos. Y decían que se lo habían leído todo, se lo habían explicado varias veces y de viva voz. Y que lo habían entendido. Pero también lo mismo con hipotecas. A clientes que son sordos y que no oyen nada. Entonces, pues también eso ha pasado. Y firmas de clientes que no sabían escribir y que firmaban con la huella dactilar. Y decir, no, es que me ha firmado el contrato. ¿Pero qué me estaba contando? Pero si solo firma con la huella dactilar. También hay que decir que con las obligaciones subordinadas, las preferentes y con todo, los jueces fueron bastante justos y sí que aplicaron la norma de lo que era, y bueno, era un gran esfuerzo demostrar que los clientes no tenían conocimiento de lo que firmaban, pero finalmente la gran mayoría sí que dieron sentencias favorables a los consumidores. Ahora bien, ahora ya se nota que hay un cambio importante. Con las cláusulas suelo también, ¿vale? Pero ahora con el IRPH están como obstinados en que eso es algo
bueno, que no va con ellos, que eso es normal, que está bien, sabiendo que está ahí Europa, que estamos a punto de sacar la sentencia, y no son capaces de paralizar el asunto hasta que Europa se defina y nos diga finalmente cómo va a quedar. O sea que quieren cerrar rápidamente el tema, quieren acabar enseguida, pero bueno, para eso está la apelación y para eso seguimos ahí. O sea, no les vamos a dejar que hagan lo que quieran. No lo está viendo la gente, pero yo debo tener una cara de gilipollas ahora mismo, ¿vale? Pensando en un juez, ¿cómo? ¿Vale? ¿Cómo hacer favorable una sentencia a un banco que le está diciendo que de plena voz le dijo a una familia entera de sordos, ¿vale? Y tal, y el juez estaría pensando, ¿y yo cómo arreglo esta mierda ahora? Que no me van a pagar estos, que los del banco no me van a pagar, que esto es inarreglable. Y al final habrán conseguido arreglarlo. O sea, el juez se las habrá visto para... No, la ganamos, ¿eh? Ah, Sí, la claro. ganaste, menos mal, claro. Además, Ahora llevan traductores. Eran 4. Ahora dice, no, es que llevamos un traductor. No, y pero se lo dijo. en ese procedimiento, además, yo llevaba a los 4 y eran sordos. Pero sordos, había uno que oía un pelín, pero que te tenía que leer la boca porque no, que decir, si se ponía nervioso. Y me acuerdo del juicio del abogado de Bankia gritándole y el señor llorando, pero llorando en sala, y yo gritándole al abogado diciéndole, déjelo en paz porque no se está enterando de nada de lo que le está diciendo. Bueno, fue un juicio que cuando salí al compañero que llevó ese juicio le dije, yo creo que nunca le he dicho tantas barbaridades a un compañero. Una vez nos quitamos la toga, pero no por otra cosa, sino porque atacó y vapuleó a una persona que no lo estaba oyendo. Quiero decir, el señor estaba llorando, descompuesto, y yo diciéndole a su señoría que o lo paraba al compañero o que me llamara al médico, porque se me iba a caer. Es que los abogados de banco lo pasaron muy mal. Lo pasaron mal. Pobrecitos, porque es que normalmente no solían ganar ni una, ¿eh? Entonces lo pasaron muy mal, ¿eh? Hay algunos que han quedado traumatizados, ¿eh? Y es verdad. Hay abogados que defendían a los bancos y quedaron muy afectados, sobre todo abogados de Bankia. Pero no, sí, han quedado afectados. Pero estoy pensando en lo mal que lo debieron pasar estos señores. Claro, muy mal. En todo caso sería antes, o sea, después de 2013, porque antes de 2013 sí, la cantidad de ejecuciones hipotecarias se han Una saldado barbaridad. con un lanzamiento y pérdidas de viviendas sin que... De primeras viviendas. Sí. De Claro, primeras sin viviendas, que de nadie gente, pudiera hacer sí. nada, porque Era una pisadora. el mismo procedimiento no lo permitía. De hecho, cuando estudiabas sabías que la ejecución hipotecaria era algo a lo que básicamente tenías 2 o 3 causas de oposición que en la práctica no se producían nunca, con lo cual... Sí, era una ejecución sumarísima. O sea, eso era ya no era ejecución hipotecaria, eso era mortífero total. Era una Sí, ejecución bueno, yo las ejecuciones, total de la persona. Por o sea, suerte, no por había desgracia, forma. me las he encontrado de cara con el chaleco de la paz, ¿vale? Y a mí me gustaría muchas veces que esta gente que desde la toga, ¿vale?, le quitan la casa a la señora con el niño y los dejan en la puta calle. Pues a veces me gustaría verlos un poquito y que le dijeran a la señora, ¿vale?, que lo han hecho mal y que sabían lo que firmaban y todo esto. A mí me gustaría que el juez tuviera el corazón de hacerlo. En España los jueces son para unos sí, para otros no. No tiene nada que ver, pero yo fui a ver... A mí me llamaron una vez al juzgado para que yo fuera de 10 a 11 a recoger un papel. Y yo llegué antes. Y me dijo el señor, no, es que hasta las 10 no te lo podemos dar. Un día yo fui, junto con los yayoflautas, a ver cómo al señor Fabra le entregaban una notificación para entrar en la cárcel y tenía que ir de 10:30 a 11:30 y ahí estábamos todos. Estábamos los yayoflautas, las PAS, todos esperando a ver venir al bizco, ¿vale?, a por su papelito. Y yo estaba hablando con TV4 y vino el de Televisión Española y dijo, ya nos podemos ir. ¿Por qué? Pues porque Fabra ha entrado a las 9:30 por detrás, se lo han dado y se ha ido. Sí. A mí no me lo dieron, pero Claro. a él sí. Claro. Esa es la política española. Claro. Es para unos sí, para otros no. Y los jueces hoy en día se han dedicado más a intentar conseguir que los bancos no quiebren, ¿vale?,
Y cuando han quebrado, bueno, luego ha llegado el Estado español, les ha dado 60.000 millones y les ha dicho, ¡ala, majetes! La bolsa, Ahí las tenéis. pensiones le han dado. Ahí. De hecho, con las costas lo estamos viendo. Habitualmente, a lo mejor en temas de cláusulas abusivas sí que imponen más las costas, porque hay algunas sentencias del Supremo y tal, pero en lo que son ejecuciones hipotecarias, en lo que son procedimientos declarativos, pero con la misma finalidad, siempre el banco se escuda en que hay dudas de hecho y de derecho, aunque hayan pasado 5 años y sí se diga lo mismo. Sin embargo, al ejecutado se le imponen siempre. Pero yo creo en ese sentido estoy convencida de que nos están penalizando a los abogados de los consumidores. ¿Por qué? Porque la gente que llamamos abogados, los abogados de consumidores, que encima están en procedimientos de ejecuciones hipotecarias o procedimientos ordinarios, son gente que no puede pagar, que no tiene recursos. Entonces, siempre o jugamos con las costas o poco vamos a cobrar los abogados de los consumidores, porque partimos de la premisa de que son gente que no puede pagar su casa, con lo cual mucha disponibilidad económica para pagar abogados no tienen. Entonces yo estoy convencida de que nos han cortado el grifo muchas veces en las costas, porque tú les ganas el procedimiento al banco y te dicen, sí, pero dudas de hecho y de derecho no hay costas. ¿Qué pasa? Que los abogados también nos quemamos, porque al final los abogados privados comemos y pagamos y somos abogados privados y nos gusta también ganar y cobrar las costas. Y el banco no ya el banco, porque el banco no dice si la sentencia tiene que ser con costas o sin costas, pero sí que hemos detectado que desde hará año y medio o así hacia esta parte, para que te den una sentencia que les ganes con costas y que el banco te pague, vamos, tienen que haberse, bueno, iba a decir una barbaridad, pero vamos, tienen que ponerse todos los santos para que la sentencia salga, y eso es un castigo que nos están haciendo directamente a los abogados que llevamos consumidores, para que nos cansemos, para que dejemos en paz y nos dediquemos a hacer otra cosa. Y para que solamente lo puedan llevar, yo lo puedo decir porque como no soy abogado, yo lo siento por los abogados, claro, de esa manera tienen que recurrir al abogado del turno de oficio. Y el hay abogado buenos y malos del turno de oficio, sí, hay buenos y malos, sí, pero efectivamente, pero es una ruleta rusa. Es una ruleta rusa para el consumidor porque lamentablemente, yo no soy abogado, pero yo atiendo a los clientes que nos vienen y nos vienen con lamentables daños que les han causado abogados que no tenían ni idea de cómo se llama un tema hipotecario y eran del turno de oficio. Sí. Pero bueno, lo que quieren es acabar rápido, cobrar su taloncito de la Generalitat y acabar cuanto antes. Bueno, también nos han llegado temas de ese estilo y no eran eran abogados privados que habían cobrado bien cobrado y tampoco sabían lo que estaban haciendo. Bueno, 1 de cada 10 se salva, pero esa es mi estadística. El tema es que en todo caso en el turno de oficio, así como hay especialidades de violencia sobre la mujer o de otro tipo de cuestiones, no hay una formación para temas hipotecarios. Juan lo ha dicho siempre eso. Claro. Es una inmoralidad. Es una inmoralidad, que no haya una especialización que te obliguen a tener la titulización. Yo tuve un abogado de oficio por mi hipotecario y cogí al abogado y mi abogado me dijo, no te preocupes, yo le llamo y le dijo, tú no hagas nada, majete, ¿tú a qué te dedicas? Yo es que soy especialista en divorcios. Después tú no hagas nada, yo le daré a José María un papel, ¿vale? Y tú en el juicio lo lees. Aquel leyó el papel, gané el juicio, llevo 8 años sin pagar hipoteca, cada vez que me llaman me descojono del Banesto, ¿vale? Y les digo, no, echarme a juicio, es que no podemos, pues os jodéis, bailáis. Ahora Santander. Pero yo, sí, no, a mí es Banesto. ¿Por qué? Porque yo me vino el Banesto, ¿vale? Y me vino el abogado del Santander y el juez le dijo, leyó el papel de mi abogado, ¿vale? Del bueno, ¿no? de la sombra. Sí. Y dijo, un señor, ¿usted de quién es abogado? Dice, yo del Santander. Dice, vale, entonces si yo le dejo a usted dinero y viene mi primo a pedírselo, ¿usted se lo dará a mi primo? No, porque no se lo ha dejado él. Con lo cual, usted, al no cambiar la titularidad de la deuda, esto sigue siendo una deuda del Banesto. Pero usted trabaja para el Santander y no le voy a devolver a usted lo que le dejó el Banesto. Así que lo que hizo el juez es aceptarlo, no de esto, y puso en la de esto puso que no les dejaba cambiar la titularidad de esto por intentar estafarme.
Lo ponía en la sentencia y me habían Muy bien. intentado Fantástico. engañar, ¿vale? Entonces el abogado, el bueno, el que no era el fontanero, no, el otro, sí, ese se fue y lo puso, no sé dónde fue, En el registro, en imagino. el registro, lo presentó en el registro y claro, a mí no me pueden abrir el caso, porque cuando me abran el caso, ¿vale? Resulta que aún seguirá siendo la deuda del Banesto, pero quien vendrá será un abogado del Santander. Entonces pillé un juez, que sí que hay uno por ahí, hay uno. Ya se habrá vendido seguramente, pero ¿Tú ves? había uno en aquella época. Le Sí, pondremos este un aún no monumento. trabajaba para Bankia. Bueno, también Un monumento hay que ponerle a También ese es juez. frecuente que, hablando de los abogados del turno, que como digo es una ruleta rusa, te puede tocar uno que sí y uno que no. Yo creo que los colegios de abogados ya tenían que haber especializado esto y no ponerle a una familia con niños, con personas mayores, un abogado que en su vida ha llevado un tema Que se le ha hipotecario. llevado divorcios. Y menos de, por ejemplo, de titulizaciones hipotecarias. Y es curioso que les hacen talleres, las plataformas, a los abogados del turno, le están diciendo y explicando cómo tienen que hacerlo y cómo tienen que llevarlo. Pues está muy Y bien. sí, está muy bien si el abogado quiere, pero le suena chino. Le sigue sonando chino y no ponen ningún interés, porque son del turno, claro, y cobran poquito. Pero, Entonces, Bueno. pero eso pasa incluso con Claro. los jueces. No hay una especialización de los abogados ni de los jueces tampoco. Explícales Así tú es. lo que es una titulización y vale, te van a buscar en el CENDOG, en el Derecho o en Google. o en Google varias sentencias que digan una cosa para copiarlas y ya está. Pero ¿se han planteado alguna vez lo que hay de fondo detrás? Pues yo creo que la gran mayoría no. Para uno que te entiende, pues hay... Yo me Es- yo me es sentido- acuerdo es sentido común, de nada más. de la primera vez que yo en sala hablé de titulización y el juez se me quedó mirando y me dijo, letrado, ¿usted qué pretende? ¿Hacerle otro agujero usted solo a la banca? Que mirando le dije, pues no señoría, yo solo intento defender los intereses de mi cliente pero ¿eso qué es? Digo, pues hombre, si se lee mi contestación, no pensará que me la voy a leer. Digo, pues ese ya es su problema. Ahí- Digo, yo ya le he contestado la demanda. Y extensa. Hay que reconocer que de los pocos sitios donde se han enterado es en Castellón. Sí. Es donde Porque- más argumentado está el tema de la titulización. Sí, sí, muchísimo. Hay una sentencia en Valencia, en la sección octava, y otra en La Coruña. Pero Donde habéis dado por saco, o sea, básicamente, o sea, porque en no, otro pues lado- en Valencia seguimos dando por saco y en Valencia casa. está muy complicado. En Valencia Bueno. nos han unificado criterios en la audiencia provincial. Bueno, pero ahora entra en juego el fiscal, cuéntanos. Pero eso no habíamos quedado que era para Bueno, otra sí, tanda. para otro día. No, suéltalo, Otra queda cosa. un minutito, suéltalo. Suéltalo. Bueno, aquí como decíamos que en Valencia está muy complicado el tema, pues se nos ocurrió ver si el fiscal tomaba interés, el fiscal pero de lo civil. Y resulta que el fiscal de aquí, de Valencia, se ha venido a un procedimiento de aliter de titulización y ha abierto diligencias para ver si tengo razón en todas las afirmaciones que yo he hecho dentro del procedimiento de que han vendido y de que no son acreedores y que por tanto dentro de un procedimiento ordinario como es el que me están demandando a mi cliente, en ese no me pueden demandar. En otro ya discutiremos, pero en ese no. Entonces, vamos a ver, es la primera vez que tengamos constancia que un fiscal de lo civil se ha venido a un procedimiento así y bueno, pues es una luz para todos los que nos dicen todos los días que no y seguimos ahí encabezonados. Pues vamos a ver si el fiscal consigue convencer a algún juez de que sí que tenemos razón. La Bueno, esperanza es lo último que se pierde, ¿no? yo- Tenemos mucha moral, más que Yo os claro voy que a... Ahora tenemos que hacer la de Madrid. Os voy a cortar porque son las 8:30, perdón. Tenemos el reloj adelantado. Quería pedir perdón, vale, perdón. No creo que los jueces trabajen para Bankia, pero sí que viven muy cerca de Bankia. No creo que la princesa, la hermana del rey sea tonta. De hecho no lo es, tenía 3 carreras la señora. Pero sí que quería demostrar con lo de que es tonta, y lo he dicho tantas veces, que no es tonta,
que es que la hicieron tonta para salvarla. Pues hagamos tontos a los señores de 70 años y salvémoslos a ellos, ¿no? Y si no, pues que venga nuestro querido Felipe VI y que diga que todos los señores de 70 y 80 años que firmaron que deben ser salvados como su hermana, ¿no? Vamos a hacer que España sea una grande y libre como quieren algunos cuantos, ¿vale? Y vamos a liberarla de unos cuantos también. Pero bueno, yo quería dar las gracias a nuestros tres invitados, a Juan, a María y a Nicolás, porque la verdad es que era nuestro primer programa después de la vuelta, ¿vale? Mi último programa como director, tu primer programa como Mosca Cojonera, y todo ha salido pues bastante bien, ¿no? Luego veremos cuánta gente nos critica. A mí seguramente me van a poner a bajar de un burro, pero como me la suda tres como pueblos. A ti te gusta. Como me la suda tres pueblos, yo voy a ser a partir de ahora la Mosca Cojonera. Ya habéis visto por dónde ando, ¿vale? Así que aquí estamos con Juan, con María y con Nicolás para hablaros del IRPH. Queremos que si alguien tiene una hipoteca, ¿vale? Que busque, que si tiene IRPH, ¿vale? Nos diga, oye, que yo tengo IRPH, os pondremos en contacto con ellos, y si ellos no pueden, seguramente os pondrán en contacto con otros, pero luchar por vuestro IRPH, porque es una estafa que el Banco de España ha dejado hacer, que los jueces parece que aún no tengan claro si es estafa o no. Bueno, sí que lo tienen claro, no es estafa, es legal, pero como es amoral vamos a luchar contra ello. Miki nos ha explicado en su editorial la amoralidad del IRPH, y ahora os vamos a dejar con un tema que es no conforme de Stop Desahucios. Es el tema de despedida, y no sin antes darle las gracias a la gente que ha hecho este programa, ¿vale? A Tati, a José, a Miki, a Cidiña y al resto de los componentes que estamos por aquí, y que vamos a empezar una nueva serie de programas. Y recordaros que en el próximo hemos invitado a José Benyoc, a Chalmeta y a nuestro querido Cardava, y vamos a hablar de la política, de esa política de izquierdas en la que parece que no nos ponemos de acuerdo ni por error. Así que os dejamos con el último tema, no conforme, y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.